I just want to remind you that we are in a series Quiero recordarles que estamos nosotros haciendo una serie called Represent, llamado Representar, where we're studying and understanding the entire letter to the Galatians. donde estamos estudiando y entendiendo la carta a Gálatas. Last week we concluded chapter 1, La semana pasada terminamos con el capítulo 1 and today we move forward with chapter 2 of Galatians, y hoy vamos a estar entrando a capítulo 2 de Gálatas, where Paul continues speaking to these Galatians donde Pablo continúa hablando a los Gálatas and reminding them of the authority that he has as an apostle. y recordándole a ellos el poder que tiene o la autoridad que él tiene como apóstol. So if you can join me, let's go to Galatians chapter 2. Así que por favor únanse con nosotros a Gálatas capítulo 2. We are in part 3 Estamos ya en la parte tercera of this sermon series, de esta serie de sermón. and I want to title this sermon Y quiero titular este sermón A Righteous Opposition. Una posición justa. A righteous opposition. Una oposición justa. See, sometimes we see the word opposition A veces nosotros vemos la palabra and oposición we automatically assume it's going to be a negative thing. y automáticamente pensamos que va a ser algo It's negativo, going to be something that does not align with what God has for us. que en sí no está en línea con lo que Dios tiene para But nosotros. here I want to show you how opposition Pero yo les quiero demostrar que oposición can have righteousness attached to it. puede tener justicia al lado de ella. So before we even start, let's go into prayer. Así que antes de comenzar vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, God, for your grace, your mercy, your faithfulness, God. We thank you, Lord, that you continue to do great and mighty things in this house, God. Lord, we thank you, Lord, that even with the challenges and the complications and the things that might not go the way that we expect, you continue to be holy, you continue to be worthy, you continue to deserve all of our praise and all of the glory, God. Heavenly Father, I just ask, Lord, as we continue in this sermon series, Lord, that in my weakness, God, that you be the one to transform, correct, convict, challenge, encourage your people today, God. Let my words, the words that come out of my mouth, let it not be mine, God, but let these lips be inspired by your Spirit, God. Move in a beautiful way. Have your way in this place, God. Open the hearts of your people so that they may receive your word, and that above all else, let us leave this place edified and different than the way that we came in, God. To you be all the glory, and to you be all the honor. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Amén. A righteous opposition. Una oposición justa. Like I mentioned last week, family, Como se mencionó la semana pasada, familia, Paul continues speaking the first urgent matter to the Galatians. Pablo continúa hablando el primer asunto urgente a los Gálatas, The attack toward his apostleship. los ataques a su autoridad como apóstol. In verse 11 of chapter 1 En el versículo 11 del capítulo 1 of Galatians, he began his testimony de Gálatas, él comenzó su testimonio and explained how the true gospel y él explicó cómo el evangelio verdadero is what transformed his life. fue lo que transformó su vida. And here in the beginning of chapter 2, where we're at, Y aquí, ahora comenzar el capítulo 2, he speaks to them about his past life él les habla de su vida pasada and his new life. y su vida nueva. We're going to be in the first 14 verses of chapter 2. Vamos a estar leyendo los primeros 14 versículos del capítulo 2. And verse 1, it says, Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. And after 14 years, church, like I mentioned last week, Y después de 14 años, como mencioné la semana pasada, where after Paul received the call of being an apostle, después que Pablo hubo recibido el llamado de apóstol, he did not go straight to Jerusalem and get confirmation by men, él no fue a Jerusalén para recibir confirmación de hombres, but instead went back home sino que él regresó a casa and sought the Lord. y comenzó a buscar al Señor. And while he was seeking the Y Lord, mientras él
buscaba a Dios, being in community, estando en comunión con Él, studying the scriptures estudiando las Escrituras through the lens of Christ a través del lente de and Cristo not the lens of his Pharisee y no- mindset, y no a través de los lentes de los fariseos, and began loving and caring and serving in his church. sino que Él comenzó a preocuparse, a servir en su iglesia. He then, 14 years later, was sent to Jerusalem. Y después de 14 años, Él fue de regreso a Jerusalén. And in verse 2 it says, I went up because of a revelation and set before them. The enemy doesn't want the word of God to be preached. Verse 2. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Testing, testing. Bendecimos tu nombre, Señor. Amen, amen. Let us be. Toda la in gloria prayer, y church. honra es tuya, Padre. Verse 2. Versículo 2. I went up because of a revelation and set before them, though privately before those who seemed influential, the gospel that I proclaimed among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predicó entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. He's most likely referring to Acts chapter 11, Él se está refiriendo a lo mejor a Hechos capítulo 11, verse 29 to 30, del versículo 29 a where 30, Paul and Barnabas were sent to Jerusalem cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén to send a relief for the church in Jerusalem para poder enviar ayuda a Jerusalén, as they were going through a time of famine. mientras ellos estaban pasando un momento de hambruna. And Paul takes this opportunity now Y Pablo toma la oportunidad ahora to make sure that he's on the same page with the other apostles. para asegurarse de que estuvieran en la misma página con los That the apóstoles, gospel that he was preaching to the Gentiles que el evangelio que él estaba predicando a los was gentiles, also aligned with the gospel that the apostles were preaching as well. que también estuviera en línea con el evangelio que los apóstoles estaban Are you predicando. understanding today, church? ¿Me están entendiendo, iglesia? Amen. Verse 3 it says, But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was Greek. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. That is, meaning that if the pillars of the early church, Significando que si los pilares de la iglesia primitiva, Peter, James, the Lord's brother, and John, Pedro, Santiago, el hermano del Señor Juan, and the other leaders of the church y los otros líderes de la iglesia in Jerusalem, en Jerusalén, if they did not see circumcision si ellos no veían la as circuncisión something that needed to be done in order to require salvation, como algo que se debería hacer como requisito para la salvación, if they didn't see it, si ellos no lo vieron de and esa they manera, didn't see any issue with Titus, who was a Greek, y si ellos no tenían ningún problema con Tito, que no era griego, which means that he was a Gentile, not of Jewish descent, significando que él era un gentil, no uno de descendiente judía, and they had no problem with him being a part of them. y ellos no tenían problema con que Tito fuera parte de ellos. Why then now are these Galatians being fooled to believe Entonces, ¿por qué ahora estos Gálatas están siendo engañados en creer that the law of Moses and following it, especially circumcision, que la ley de Moisés y seguir esta circuncisión can bring salvation? puede ahora traerle salvación? It makes no sense. Why would they believe this? No tiene sentido. ¿Por qué están creyendo This is esto? the intent of what Paul is trying to help the Galatians to understand. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacerles entender a ellos. And he explains in verse 4, Y lo explica en el versículo 4. because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ, so that they might bring us into
slavery. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. False brothers have slipped in. Falsos hermanos se habían infiltrado. Notice what Paul is saying here, church. Dense en cuenta lo que Pablo está mencionando aquí, They have slipped in, que se habían infiltrado, meaning that in the church of Jesus Christ, significando que en la iglesia de Jesucristo there exist people that infiltrate existen personas que se van infiltrando and come into the church to bring deception. y vienen a la iglesia para traer decepción. That they come in to bring a twisted, perverted gospel. Vienen a infiltrarse para traer un evangelio distorsionado. This is why it's important, church, Por eso es importante, for iglesia, us to have discernment, que nosotros tengamos discernimiento, Christian discernment. un discernimiento cristiano. See, many times we have mistaken spiritual or Christian discernment En sí ha habido un discernimiento espiritual con una definición errónea. We thought that discernment meant that we have some sort of awareness of evil or good spirits. Pensando que el discernimiento tiene que ver con reconocer espíritus malos Or the ability to feel if there's a demon among us. o de poder sentir si es que hay un demonio entre nosotros. But this is not the biblical meaning of what discernment is, church. Pero esto no se refiere la Biblia a lo que es el discernimiento cristiano. The Greek original word for discernment La palabra griega del discernimiento is anakrino, es anacrino, which means to distinguish or to examine diligently. significando distinguir o examinar diligentemente, Meaning that spiritual discernment significando que el discernimiento espiritual has nothing to do with demons, no tiene nada que ver con los but demonios everything to do with wisdom y tiene que ver todo con la sabiduría and having the ability to distinguish between truth and wrong or evil. y teniendo la capacidad de distinguir entre la verdad y del error o de la maldad. Can I give you proof of that? Les puedo dar una prueba de eso. Hebrews chapter 5, En Hebreos capítulo 5, verse 13 and 14. 13, 14, It says, dice, "For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have the powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil." el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Can I give you another evidence of this? Les voy a dar otra evidencia de aquello. If we go to 1 Kings chapter 3, Si vamos a Primera de Reyes capítulo 3, verse 9, versículo in 9, that passage we see that Solomon is before God. podemos darnos cuenta que Salomón está frente a Dios And God just finished asking him, "What is it that you want from me?" y Dios acaba de preguntarle, ¿qué es lo que tú deseas de mí? After Solomon has brought such a mighty and great sacrifice before the Lord. Después de que Salomón había traído un sacrificio grande, And instead of Solomon asking for riches, y en vez de Salomón pedirle por riquezas Solomon asking for power. o pedirle poder, Can I be even realer? y voy a ser más realístico, Solomon didn't ask for women. Salomón no le pidió por mujeres. Listen to what he asked of the Lord in verse 9. Él lo que le preguntó al Señor en el versículo 9 es esto: "Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this, your great people?" Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Solomon requests discernment. Church. Salomón pidió discernimiento. This word discernment in the Hebrew Esta palabra en hebreo is the same word translated in the Greek in the New Testament. es la misma Translation. traducción en griego. And the only way for us to truly develop and grow
in Christian discernment Y la manera en que nosotros podemos creer y desarrollarnos en el discernimiento cristiano is by knowing the truth. es conociendo la verdad. See, discernment has nothing to do with your ability to see if there's a demon in the other side of the room. El discernimiento no tiene nada que ver que tú puedas ver si hay un demonio en el otro cuarto. It has to do with your ability that when someone comes bringing a perverted gospel, Tiene que ver con que si alguien viene trayendo un evangelio pervertido, because you know the truth como usted reconoce la verdad and you are firm in the foundation that is Christ, y están firmes en el fundamento que es Cristo, you will be able to distinguish the false from the truth. van a poder distinguir entre el bien y el mal. See, I love this commentary where it says, A mí me gusta este comentario que dice, this is what Christians must do to develop spiritual discernment. esto es lo que los cristianos debemos hacer para desarrollar el discernimiento espiritual. We must know the authentic so well that De- when the false appears, Debemos conocer el auténtico tan bien que cuando aparece lo falso we can recognize it. podamos reconocerlo. By knowing and obeying the word of God, Al conocer y obedeciendo la palabra de Dios, we will be trained by constant practice seremos entrenados por la práctica constante to distinguish good from evil. de distinguir entre el bien y el mal. We will know God's character and will. Conoceremos el carácter y la voluntad de Dios. This is the heart of spiritual discernment. Esto es el corazón del discernimiento espiritual. Being able to distinguish the voice of the world Poder distinguir la voz del mundo from the voice of God. y la voz de Dios. Being able to distinguish the voice of doctrines of demons Poder distinguir entre las doctrinas de demonios or the doctrine of men, o la doctrina de un hombre and being able to distinguish from the doctrine of the true gospel. y poder distinguir entre la doctrina del evangelio verdadero. By doing so, Y haciendo esto, it allows us to hate what is evil nos permite aborrecer lo que es malo and cling to what is good. y aferrarnos a lo que es bueno. This is why, church, it is very important and vital Por eso que es muy importante, iglesia, that we read our Bibles. que nosotros leamos nuestras Biblias. That wasn't enough amens for me. We need No to fueron read suficiente amén. our Bibles. Tenemos que leer nuestras Biblias. You can't just come here and listen to Pastor Baston preach for an hour No pueden solamente venir aquí a escuchar a nuestro pastor Bastén predicar por una hora and think that it's the same as studying in your house the Bible. y que sea lo mismo que usted estudie la Biblia en su casa. We are falling into false gospels, church, Estamos cayendo en evangelios falsos, believing in the doctrines of men creyendo en las doctrinas de and hombres really believing that they are the word of God. y en sí creyendo que eso es la palabra de Because Dios, we haven't done our responsibility. porque no hemos hecho nuestra responsabilidad, Like my father always says, to search the scriptures. como dice mi padre, de escudriñar la escritura. And the word says that they slipped in Y la palabra dice que ellos se fueron infiltrando. to do what exactly? ¿Para hacer exactamente qué? In verse 4, they slipped in to spy out our freedom that we have in Christ, so that they might bring us into slavery. Verse 4. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. I want you to remember who Paul is talking to, church. Yo quiero que recuerden quién Pablo está hablando. He's speaking to the Galatians, Él está hablando a los Gálatas, multiple churches across the region of Galatia multitudes de iglesias encontradas en Galacia, who have allowed false doctrines que habían permitido falsos evangelios infiltrate their que churches se infiltren en sus and iglesias have been convinced of false teachings y se habían convencido de enseñanzas falsas, that in order to attain salvation, que para encontrar o ganar la one salvación must first follow the laws of Moses primero tenían que seguir las leyes de and Moisés specifically to be y circumcised. específicamente ser circuncidado. What Paul is trying to say here in verse 4 Y lo que Pablo está tratando de decir aquí en el versículo is 4, that anything else on top of the already finished work of Christ lo que esté añadido encima de lo que ya Jesucristo había concluido is slavery, church. es esclavitud. Through Christ we already have freedom. A través de Cristo nosotros ya tenemos libertad. Putting any other
laws or regulations above that, poniendo leyes o regulaciones encima de eso, above the word of God and the sacrifice of Christ, encima de la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo, is the same as being held in slavery once again. es lo mismo de encontrarnos en esclavitud una vez más. Amen, church. Amén, iglesia. So what do we do with those who try to bring us back to slavery? Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que tratan de traernos de regreso a la esclavitud? Verse 5. Versículo 5. To them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se perseverara entre ustedes la verdad del Evangelio. The answer how we respond to false teachings La respuesta sobre cómo respondemos a las falsas is enseñanzas that we stand our ground, es que nos mantengamos firmes en nuestro terreno, not yielding or submitting to the lies of the enemy, no cediendo ni sometiéndonos a las mentiras del the enemigo, lies of false las teachings, mentiras de las enseñanzas the lies falsas, of ideas that go contrary to the gospel of God. las mentiras de las ideas que van en contrario a lo que es el Evangelio de Dios. I want you to notice Paul's language here, family, Yo quiero que observemos el lenguaje de Pablo aquí, and the love that familia, he has for these Galatians. y el amor que él tiene por los Gálatas. Although he is speaking boldly and frankly to them, Y aunque él está hablando con ellos con franqueza y valentía, and speaking to them very firmly, y hablándoles a ellos firmemente, the only reason he does this thing la única razón por la cual él hace esto is to make sure that the gospel is preserved for them. es para asegurarse que el Evangelio sea perseverado para ellos. The heart of a true teacher that God has called. El corazón verdadero de un maestro que Dios ha llamado, That he is making sure that he who follows the true gospel, asegurándose que él, siguiendo el Evangelio verdadero, that the churches that he was in caring of y las iglesias que él estaba encargado, was also making sure that they preserve that true gospel. que ellos también se aseguraran de perseverar el Evangelio verdadero. The heart of a true teacher that God has called, church. El corazón verdadero de un profesor o un maestro que Dios ha llamado. The obligation that they have La obligación que ellos tienen before God ante Dios and before the people that they shepherd, y ante los líderes o las personas que están bajo su cargo, that even though that he may be abroad, aunque él sea del he's extranjero far from them, o esté lejos de ellos, he makes sure that they have sound doctrine asegurándose que tengan una doctrina sana and that they are given the true and powerful gospel of Jesus. y que ellos sean dado el verdadero y el poderoso Evangelio de Cristo. To him be all the glory. A él sea toda la gloria, To him be all the dominion forever and ever. a él sea el dominio por los siglos de los siglos. And verse 6. Versículo 6. And from those who seem to be influential, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Those who, I say, who seemed influential added to nothing to me. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Paul now referring back to the apostles. Ahora Pablo refiriéndose de vuelta a los apóstoles, He makes it very clear that nothing was added. él hace muy claro que nada había sido añadido. And Paul's not saying this in a petty type of way. Y no lo está diciendo de una manera caprichosa. He's saying it in a way to inform the Galatians Él lo está diciendo de una manera para informarles a los that Gálatas the same gospel that he was preaching que el mismo evangelio que él estaba predicando was the same gospel the apostles were era preaching. el mismo evangelio que los apóstoles estaban Meaning predicando, that they were all in unity, significando que ellos estaban todos en una unidad, all under the same spirit, church, bajo el mismo espíritu, all under one accord. todos unánimes. See, something that's very important for us to understand is a body cannot move. Algo que es importante entender es que un cuerpo no se puede mover, A body cannot function un cuerpo no puede funcionar unless everything is in one unity, si church. todo no está en una sola unidad. Paul, after 14 years of studying the scriptures, Pablo, después de 14 años de haber estudiado las escrituras, receiving the gospel, recibiendo el evangelio, finally goes to meet the apostles that were with Jesus. finalmente él se va a encontrar con los apóstoles que estaban con And Jesús. Paul can confidently say here that nothing was added to him. Y él puede decir
confidentemente que nada fue añadido, because they were all on the same page, porque church. todos estaban en la misma página. I don't know if you're understanding me No today, sé si me están church. entendiendo, iglesia. The apostles were all the way in Jerusalem, Estos apóstoles se encontraban en Jerusalén and Paul was in Antioch. y Pablo se encontraba en Antioquia. I'm not sure what the distance is, but they didn't have cell phones back then. No sé cuánto era la distancia, pero en sí ellos no tenían celulares They en ese didn't have tiempo. any conversation or communication Ellos no together. tenían conversaciones o comunicación entre And it ellos. was like that for 14 Y years. fue así durante 14 años. Yet when Paul finally goes to meet them, Y cuando finalmente Pablo va a encontrarse con and he ellos goes to see if they're all on the same page, y asegurarse que ellos estén en la misma página, they're all on the same page of the gospel that they're preaching, en church. sí están ellos en la misma página del evangelio que están predicando. For me, that's something beautiful and powerful, Para mí eso es algo hermoso y to poderoso, show how the Spirit is in unity with those who are truly with Him. para mostrar que el Espíritu estaba ahí unánimes con aquellos que están en acuerdo. Verse 7. Versículo 7. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Before I even go to verse 8, I want you to focus on that word entrusted. Quiero que nos enfoquemos en esa palabra, encomendado. I want you to remember how Paul was called and sent out as an apostle. Quiero que nos recordemos cómo Pablo fue llamado y enviado. In Acts 13, it says that while they were praying and fasting, En Hechos 13 dice que mientras ellos se encontraban orando y that ayunando, the Spirit of God in the church of Antioch el Espíritu de Dios en la iglesia de Antioquia said, set apart for me Paul and Barnabas for the work I have for them, dijo: apártame a Bernabé y a Pablo for para el the trabajo, work that I have for them. que tengo para ellos. Meaning that Paul was in a church. Significando que Pablo se encontraba en una iglesia. He was submitted under church authority. Él estaba bajo la autoridad de una iglesia. He was 14 years under a church, Él estaba 14 años bajo una iglesia, making sure to submit and to obey to the authority that was in that church. asegurándose de obedecer bajo las autoridades de esa iglesia. And then the word says that after God spoke in Acts 13, Y la palabra dice que después que Dios habló en Hechos 13, they laid hands on Paul and Barnabas, ellos impusieron sus manos sobre Bernabé y the leaders Pedro, and the elders of that church, los líderes y los ancianos de esa iglesia, and sent them out. y los enviaron. I want you to see the organization that is in the primitive church. Yo quiero que vean la organización que estaba en la iglesia primitiva. Paul was given a call as an apostle, Pablo tuvo un llamado como un apóstol, yet did not make a move until he was sent out from the elders of that church. pero él no hizo ningún movimiento hasta que él no fue enviado por los líderes de esa iglesia. I don't know about you, church, No sé ustedes, but iglesia, if I had the type of vision that Paul had, si yo hubiera tenido la visión que Pablo tuvo, I think a little bit of pride would have crept into my heart. a lo mejor un poco de orgullo hubiera entrado en mi corazón. And whoever would try to tell me something, I'd be like, you can't tell me nothing. Y si alguien trataba de decirme algo, yo hubiera dicho: tú no me puedes decir nada. But Paul, in humility and under the authority of the Spirit of God, Pero Pablo, en humildad y bajo la autoridad del Espíritu, for 14 years, church, por 14 años, stayed under the submission of a church, él se mantuvo bajo la autoridad de la iglesia, under the authority of a church. debajo de la autoridad de una iglesia. And when the time came that he was sent out, Y cuando vino el tiempo para que él se vaya, then he went out to preach the gospel. entonces él fue en ese momento a predicar el We have so evangelio. many prophets and evangelists and teachers, Tenemos muchos profetas, evangelísticas y maestros, and you can't tie them back to a church. y no los puedes traer de vuelta a una iglesia. We have all these prophets, teachers, and evangelists, Tenemos todos estos profetas but evangelísticos, we don't know who they're submitted under. pero no sabemos ni siquiera debajo de quién están. We don't know what authority that they are under. No sabemos en la autoridad que ellos tienen. We don't know what church that they are surrendered above all things. No sabemos a qué iglesia ellos tienen que darle cuenta. But Paul here makes it clear Pero Pablo aquí lo hace muy seguro, that his call, que su llamado, that his sending, que su envío, that his submission to church authority que él someterse bajo la iglesia, made sure that he would have been entrusted se aseguraba que él fuera encomendado
to preach the gospel to the uncircumcised. que él predicara el evangelio a los judíos. Verse 8. Versículo 8. For he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised worked also through me for mine to the Gentiles. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. One unity. Una sola unidad. And verse 9. Versículo 9. And when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave the right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Paul, continuing to defend his authority as an apostle, Pablo sigue defendiendo su autoridad como apóstol. makes it very clear here that if he was preaching a different gospel, Lo hace muy claro que si él hubiera estado predicando un evangelio diferente, those who were pillars of the church in Jerusalem, aquellos que eran columnas en Jerusalén, those apostles that were disciples of Jesus, esos apóstoles que eran discípulos de Jesús, then they would not have given him the right hand of fellowship. no le hubieran extendido una mano de comunión. They would not have given him the support of an apostle to preach the gospel. No le hubieran extendido ese soporte para que prediquen el evangelio. But because Paul was given the right hand of ministry, Pero debido a que Pablo fue dada la mano derecha del ministerio, was given the support by the apostles, fue dado el soporte de los apóstoles, it shows that they were all in one unity. demuestra que ellos estaban bajo una misma unidad. I want you to pay attention to the word perceived the grace. Quiero que pongan atención a que dice el reconocer la gracia. This word grace in the Greek Esta palabra gracia en griego specifically means the way of divine influence upon the heart. significa específicamente una manera o un acto de gracia o Divine una influence influencia divina upon the heart. sobre el corazón. What Paul is trying to say here in verse 9, church, Lo que Pablo está tratando de decir en este that when versículo, the apostles saw the grace that was on me, que cuando los apóstoles vieron la gracia que estaba sobre when él, they saw the transformation that the Spirit did inside of me, cuando ellos vieron la transformación que el Espíritu hizo dentro de mí, when I was someone who was murdering Christians, cuando yo me encontraba en un tiempo asesinando a los cristianos, now I am preaching the gospel of these Christians. ahora estoy predicando el evangelio de estos cristianos. When they saw that his heart was now transformed by the true gospel, Cuando ellos vieron que su corazón fue transformado al verdadero evangelio and that he was now was filled by the Holy Spirit, y que ahora él estaba lleno del Espíritu Santo, the apostles were able to perceive that. entonces los apóstoles lo percibieron And they knew that the same Spirit that indwelled them from Acts chapter 2 y ellos se dieron cuenta que el mismo Espíritu que mora en ellos desde Hechos 2 is also the same Spirit that is within Paul. es el mismo Espíritu que está dentro de Pablo. One accord, Un solo acuerdo, one Spirit, un Espíritu, one mind, church, una mente, one iglesia, Savior, un Salvador, one unity. una unidad. There's no confusion here, church. No hay confusión aquí, iglesia. All of them are under one body, Todos están bajo un solo cuerpo, one unity, una unidad, in unity. en unidad. Now, as we go into verse 11, church, Y ahora que pasamos al versículo 11, there's a transition here that happens hay una transición que pasa aquí, where Paul now starts to describe an event that happened with him and another apostle. donde Pablo comienza a describir algo que sucedió entre él y otro apóstol. And in these last 4 verses, Y en estos últimos 4 there's a versículos lot of controversy that is attached to them. hay mucha controversia que está relacionado a aquello. But I need you to listen and pay attention to the words of the apostle Paul, Pero yo quiero que ustedes pongan atención a las palabras del apóstol Pablo, writing to us about an opposition, escribiéndonos acerca de una a oposición, righteous opposition una oposición justa that he had with his fellow laborer Peter. que él tuvo con su querido Pedro, hermano Pedro. Verse 11 and 12. But when Cephas came to Antioch,
I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. 11 y 12. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. James here Santiago, was most likely the same James that was in Jerusalem. probablemente es el mismo Santiago que se encontraba en Jerusalén. And it says that when James and some brothers were with him, Y dice que cuando Santiago estaba con unos hermanos, Jacobo, it's most likely that these were people of Jewish descent. es muy probable que estas personas eran de descendencia judía, That these people that were with James, que estas personas que estaban con Jacobo were most likely Jewish Christians. eran cristianos judíos, Christians that believed in the sacrifice and the resurrection of Christ, cristianos que creían en el sacrificio y la resurrección de Cristo, but were still practicing Jewish customs. pero en sí seguían practicando costumbres judías. Peter, when he went down to Antioch, where Paul is, Cuando Pedro fue a Antioquía, donde se encontraba Pablo, it says that he would eat with the Gentiles, dice que él comía con los meaning gentiles, that he would eat in whatever way he wanted, not following Jewish customs of diets. significando que él comía como los gentiles, no siguiendo dietas como los judíos, Meaning that he was not observing any of the Jewish laws. significando que él no estaba observando ninguna de las leyes judías. But when Jewish Christians came, he separated himself Pero cuando los cristianos judíos llegaron, él se separó from the Gentile Christians. de los cristianos gentiles. And by doing this act, two things happened. Y haciendo esto, dos cosas sucedieron. He made the Gentile Christians feel as if they were second-rate Christians. Él causó que los cristianos gentiles se sintieran como que fueran bajo. And by acting in this way, Y actuando de esta manera, not only was Peter doing this, no solamente Pedro hizo but esto, also other Christians were following this same example. sino que otros cristianos también siguieron este ejemplo. Peter Pedro was doing an action of him separating himself estaba haciendo una acción de separarse from the Gentiles, de los gentiles, which was an act of hypocrisy and rejection to these Christians. que en sí fue un acto de hipocresía y rechazo a estos cristianos. Are you understanding me today, church? ¿Me están entendiendo, iglesia? Can I go deeper? Voy a entrar aún más profundo. Peter doing this act Pedro haciendo esta acción is almost like he is denying the Gentile Christians. es como que él estuviera negando a los cristianos gentiles. This sounds familiar, church. ¿Suena algo familiar, iglesia? We see Peter because of fear Vemos que Pedro por el miedo of what others would say de lo que otros dirían if they were to see that he was with these Gentiles. si ellos descubrían que él estaba con estos If he gentiles, would talk like these Gentiles. si él hablaba como estos If he gentiles, acted like these Gentiles. si él actuaba como estos gentiles, Because he feared what people would say como él tenía miedo que lo que la gente iba a decir and what people would do. y lo que las personas iban a hacer. I don't know if the gears are ticking yet, church. No sé si que sus oídos están siendo If you're understanding what me I'm están saying, entendiendo lo que estoy diciendo. Peter commits this act of betrayal, Pedro actúa en esta manera de traición because he feared what other Jewish Christians would say to him porque él tenía miedo a lo que las otras personas iban a decir and what they would do to y him lo que le iban a hacer a él if they saw him spending time with Gentile si lo Christians. veían que él estaba pasando tiempo con estos cristianos If they gentiles, saw him talking like a Gentile Christian. si lo veían que él estaba hablando como un cristiano gentil. It's almost like Matthew chapter 26 Es más o menos como Mateo capítulo 26, when Peter denied someone else, church. cuando Pedro negó a alguien más, I iglesia. don't know if you're understanding me No sé si today, me entendieron, iglesia. but we see here the humanity of the apostle Peter. Pero aquí podemos ver la humanidad de este apóstol Pedro. That although he betrayed and denied Jesus 3 times, Aunque él había negado a Jesús 3 veces, but was then restored, pero después fue restaurado, we see that he still has problems and struggles with this ability y
podemos darnos cuenta que él todavía sigue luchando con esto, of being firm de estar siendo firme, with whatever, even though there might be disagreements. aunque haya como desacuerdo, Showing that Peter was still human, church. mostrando que Pedro todavía era That humano, although he was filled with the Spirit and was an apostle of Christ, aunque él estaba lleno del Espíritu y fue apóstol de Cristo, he was still a human that at times would fail. era humano, que a veces había ocasiones donde él fallaba. But even to him, the grace of God is for him. Pero incluso para él la gracia de Dios está ahí. The grace of God through Jesus is still there for him in this opposition. La gracia de Dios a través de Jesús todavía está ahí en esta posición. And Paul opposed him to his face. Y Pablo se puso a él cara a cara. And in verse 13, Y en versículo 13, and the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Like I mentioned, the acts of Peter, Como mencioné, estos trabajos de Pedro, this act that he committed, esta acción que él hizo, did not only make him hypocritical, no solamente lo hizo a él un hipócrita, but it also led the ones that he leads astray. pero también causó que aquellos que él lideraba que también se alejaran. This is the power of people who are leaders, church, Ese es el poder de personas que son líderes, who have the ability to lead people to the truth que tienen la habilidad de poder guiar a las personas a la verdad, or lead them to lies or astray. o guiarlos a mentiras o alejarlos. See, all of us at one way, shape, or form Todos nosotros de una manera u otra have some ability to influence and lead others. tenemos el poder de poder influenciar o guiar a otros. But let us examine if the way that we're leading people Pero hay que examinarnos sin que la manera que estamos guiando a personas through our acts and through our voice and what we're saying, a través de nuestras acciones, nuestra voz y lo que estamos diciendo, are we causing those to be led to truth, estamos causando que ellos vayan a la verdad, or are we leading them astray? o los estamos guiando a alejarse de Dios. Peter was causing other Christians Pedro estaba causando que otros cristianos to act the same way as he acted. se comportaran de la misma manera que él, That even the partner of Paul que aún el compañero de Pablo was acting in this same way, comenzó a actuar de esta misma manera, rejecting the Gentiles, rechazando a los gentiles, fearing what the Jewish Christians would say. teniendo miedo qué es lo que judíos iban a decir. But Paul Pero Pablo opposes him righteously. le hace una posición justa. Verse 14. Versículo 14. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? I want you to analyze and examine that phrase, in step with the truth of the gospel. Quiero que analicemos esa parte donde dice que no corresponde a la verdad del Evangelio. Peter was acting hypocritically, church. Pedro estaba actuando hipócritamente, And iglesia. if you read the gospel, Jesus goes into much detail and much opposition about hypocrisy. Y si leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que Jesús entra aún más profundo en lo que es la hipocresía. And Paul trying to preserve the true gospel Y Pablo, tratando de perseverar el Evangelio verdadero, sees that they were not aligned with the true gospel in their actions. él se daba cuenta que sus acciones no iban en línea a lo que era el verdadero Evangelio. Paul opposes Peter to his face in front of them all. Pablo se opone a Pedro a cara frente de todos, A righteous opposition, church. en una oposición justa, A righteous opposition. una oposición justa. Though Peter being a leader of the apostles, a leader of the churches, Aún Pedro, siendo un líder de iglesias, committing this act of error publicly, cometiendo este error públicamente, it was only that the ability that Paul had to do this publicly as well. entonces tenía la responsabilidad Pablo hacerlo de la misma manera, públicamente.
How did this opposition end, church? Entonces, ¿cómo esta posición terminó? How did this righteous opposition end? ¿Cómo terminó esta oposición justa? In the correction of a brother. En la corrección de un hermano. See, I've seen many opinions and people online saying that because of this opposition, Yo he escuchado muchos comentarios o opiniones en las redes sociales que a causa de esta oposición that because of this it was a confrontation, hubo una confrontación and because of it Peter and Paul no longer got along. y después de esto Pablo y Pedro ya no se llevaban. That one was to the Jews, the other one to the Gentiles, Y que uno era para los judíos y el otro para los gentiles. and they just weren't friends anymore. Y después de eso ya no eran amigos. A false gospel church. Eso es un evangelio falso, iglesia. For the scriptures do not teach that. Las escrituras no enseñan eso. Scripture teaches the opposite, actually. La escritura nos enseña lo contrario en sí. Paul opposing Peter to his face Pablo oponerse a Pedro en su cara in this manner resulted in the correction of a brother. resultó en la corrección de un hermano. Let's go to Acts chapter 15. Vámonos a Hechos capítulo 15, Chapter 15, verse 5 and 12. To give a little bit of context, para dar un poco de contexto. this chapter Este capítulo happens after Paul has opposed Peter to his face, pasa después de que Pablo se había puesto a Pedro and after Paul had written this letter to the Galatians. y después de que Pablo había escrito esta carta a los Gálatas. In Acts chapter 15, we see that there is a chaos that's happening in the Jerusalem church, En capítulo 5 podemos ver que hay un caos pasando en Jerusalén, where the Gentile Christians that have accepted Christ donde los cristianos gentiles que habían aceptado a Jesucristo were now being told that they must be circumcised and follow the Jewish customs. ahora le están diciendo que ellos tienen que ser circuncidados y seguir las leyes y costumbres de Moisés. But when they went to the apostles to ask for clarity on this matter, Pero cuando ellos se acercaron a los apóstoles para ser aclarados de este asunto, look what Peter says, church. mire lo que Pedro dice. Verse 5, it says, "But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, 'It is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses.'" Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe." Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. I want you to understand this happens after the opposition that he had with Paul. Yo quiero que ustedes se recuerden que esto sucedió después de la posición justa que tuvo con Pablo. And listen to the words of the apostle Peter, church. Escuchen las palabras de apóstol Pedro. Verse 8, "And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit, just as he did to us." Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. "And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith." Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. "Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear?" Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? "But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will."
No puede ser. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. And all the assembly felt silent, and they listened to Paul and Barnabas as they related what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. Y toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Paul, doing this opposition to Peter, Pablo, haciendo esta oposición a Pedro, led to the correction of a brother in Peter, llevó a una corrección a su hermano Pedro and led him to continue preaching the true gospel, y lo llevó a que él continuara predicando el evangelio verdadero, and made sure that those who were there, asegurándose que aquellos que estaban ahí and to the Gentile Christians who were being at risk of following a false gospel, y que para los cristianos gentiles que estaban en riesgo de seguir un evangelio falso, could understand that the salvation that we have in Christ pudieran entender que la salvación que tenemos en Cristo is only that through Christ by his grace, es solamente a través de Cristo y por su gracia, and no law that they were not able to bear nor their forefathers were able to bear y no las leyes que ni siquiera ellos pudieron seguir ni sus antepasados pudieron seguir. was a requirement for salvation. Era un requisito para la salvación. And if we go to verse 31 of the same chapter, Acts 15, Si vamos al versículo 31 del mismo capítulo, Peter, after saying these words, Pedro, después de decir estas palabras, tells the congregation, the leaders, le dice a la congregación y a los to líderes send a letter to these Gentile Christians, que enviaran cartas a estos cristianos gentiles, letting them know that your salvation is by grace through faith. dejándoles saber que su salvación es a través de la gracia por la fe. All we ask is that you keep and observe these few things Solo lo que pedimos que estén observando estas cosas, to set apart yourself from the rest of the cultures around you, que se aparten de esas culturas que están alrededor de and ellas. that through you following these acts, it would be presenting the gospel to them, Y haciendo estas acciones iban a hacer presentar el evangelio a ellos, which was making sure that they abstain from things polluted by idols, abstain from things, eh, to stay away from things de mantenerse lejos de, that were polluted by idols, que eran contaminados por ídolos, to avoid sexual morality, para evitar deseos sexuales and to not eat things that have blood in them. y no comer alimentos que tenían sangre. And look what it says in verse 31. Y en versículo 31 dice, The Gentile Christians, when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. The righteous opposition of Paul to Peter La posición justa de Pablo a Pedro led to the correction of a brother. llevó a la corrección de un hermano, The correction of a brother, la corrección de un of a hermandad, brother led to the establishment of the true gospel, llevó al establecimiento del evangelio verdadero. and the establishment of the true gospel left the Gentile Christians encouraged and enjoy. Y el establecimiento del evangelio verdadero llevó a que los cristianos gentiles se alegraran. I want you to understand how this opposition, church, Yo quiero que entiendan que como esta posición, although it might have been something hard for Peter to have gone through, aunque hubiera sido algo a lo mejor difícil para Pedro pasar, yet it led to so much blessing and joy for the Christians around them. pero en sí llevó a mucha bendición y a los cristianos alrededor. It led to the furthering and the advancing of the true gospel of Christ. Llevó para avanzar el evangelio de Cristo. As a matter of fact, if we go to 2 Peter chapter 3, Si vamos a 2 de Pedro capítulo 3, verse 14 and 15, versículo 14 y 15, Peter Pedro speaks about Paul habla sobre Pablo in a matter that contradicts what these people say, that there was a beef between them. en una manera que contradice esos comentarios que decían que había enemistad entre ellos. Verse 14, it says, "Therefore, beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by him without spot or blemish, and at peace." Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. And count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you, according to the wisdom given to him. También
Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. If Paul and Peter had some sort of beef between them, Si Pablo y Pedro tenían como alguna enemistad, Peter would not call Paul a beloved brother, church. Pedro no llamaría a Pablo un querido hermano. You don't call someone who you have beef with Tú no llamas a alguien que tienes pelea a beloved brother. un hermano querido. And don't try to tell me that he was just acting fake Y no me pueden decir que eso lo estaba actuando de una manera or that he falsa was just saying this without actually believing it. o diciéndolo solo por decirlo. For that would have been hypocrisy, church. Y eso hubiera sido hipocresía, And that is not iglesia. aligned with the gospel of Jesus Y eso no Christ. está en línea con el Evangelio de Cristo, Meaning that there was no beef between them. significando que no había enemistad entre The ellos. correction of a brother actually led to more unity, church. La corrección de un hermano llevó así aún más la unidad. The righteous opposition actually led to more unity, church. Y la posición justa en sí llevó a una unidad aún más, iglesia. Them being in one spirit, Ellos estando en un mismo espíritu, them being in one mind, estando en una misma mente, them being in unity, church. estando en una unidad, iglesia. For how can a body function without unity, church? ¿Y cómo puede un cuerpo funcionar sin la unidad? How can there be unity within a body if there's division among brothers? ¿Cómo puede haber una unidad en un cuerpo si hay división entre los hermanos? See, a lot of times we be corrected or we are encouraged or challenged by our fellow brothers and sisters. A veces nosotros somos corregidos o alentados por unos hermanos en Cristo, And instead of surrendering and leaning into that correction, y en vez de someternos a esa we corrección, don't accept it and now we have beef with our brother. no la aceptamos y ahora tenemos pelea contra hermanos. How can there be unity if there's beef among brothers and sisters, ¿Cómo church? puede haber unidad si hay pelea entre hermanos, iglesia? The church of Christ, whenever a opposition may come, church, La iglesia de Cristo, cuando una posición justa se acerque, let it push you towards unity, church. permitan que los empujen a una unidad. Let an opposition that a leader or a brother or sister gives you Permitan que una posición que un líder o un hermano te dé, that aligns with the scriptures of Christ, que esté en línea con las escrituras de Dios, that aligns with the teachings of Jesus. que esté en línea con las enseñanzas de Let it be Jesucristo. something that you accept Permitan que sean algo que acepten and bring unity amongst you. y traiga unidad entre nosotros. It is a false teaching Es una enseñanza falsa that this opposition que esta posición led to a division between Peter and Paul. condujo a una división entre Pedro y Pablo. As a matter of fact, if you read the epistles of Peter, Si leemos las epístolas de Pedro, you will see that he will speak much and a lot ustedes pueden darse cuenta que él habla mucho about grace sobre la gracia and the importance of grace y la importancia de la gracia, and the importance that our faith and our salvation is by faith through Christ. y que nuestra salvación es a través de la fe en Cristo. I want to remind you, Peter, Y quiero recordarles que Pedro, who struggled with this fear que él luchaba con este miedo of what other people would say, de lo que la otra gente pudieran decir, God using the apostle Paul Dios usando a Pablo did this opposition that had righteousness attached to it tuvo esta posición que tenía la justicia con ella, to lead Peter into sanctification. que llevará a Pedro a la santificación. This opposition, church, Esta posición, iglesia, led to the sanctification of our apostle Peter. guió a la santificación para nuestro hermano Pedro. You know what this opposition is called? ¿Saben lo que esta posición se llama? It's a bad word for some people. Es una mala palabra para algunos. Accountability. Responsabilidad. It means that this opposition Significa que esta posición made Peter accountable for the things that he did. lo hacía responsable a Pedro por las cosas que hacía. A lot of times when we are called out and held accountable for the actions we do, A veces cuando nosotros somos llamados a ser responsables por las acciones que hacemos, we think is that people are just saying things because they don't like us. pensamos que las personas no dicen esto porque no le caemos bien. But I want to make it very clear that accountability Pero yo quiero que me entiendan que la responsabilidad and the correction y la corrección and the opposition that has righteousness attached to y it la oposición justa does not mean that I'm picking on you. no significa que me esté yo
enfocando o atacándolo. It doesn't mean that I don't like you. No significa que no me caes It bien. actually means the opposite, church. Significa en sí lo opuesto, iglesia. But that I love you so dearly Que yo los amo mucho. that I don't want you to be led astray from the true gospel. Yo no quiero que ustedes sean alejados del evangelio verdadero. I know our pastor is not here, Yo sé que nuestro pastor no se encuentra but if he aquí. gives you a correction as the leader of this house Si él les da una corrección como el líder de esta and it casa aligns with scriptures y está en línea con la and it escritura aligns with the teachings of Jesus y está en línea con las enseñanzas de and he is Jesucristo holding you accountable y él lo está llamando a rendir and cuentas he opposes you to your face, y les da una posición cara a cara, it's because there is a love that he has for you. es porque hay un amor que él tiene para ustedes. Accountability, El rendir cuentas, correction, corrección, righteous opposition oposición justa, means that you are loved dearly by that person. significa que usted es amado por esa persona. I hope you're understanding me today, Espero que me church. estén entendiendo, iglesia. A righteous opposition. Una posición justa. As I finish today, Y mientras concluyen este día, where is Jesus in this text? ¿dónde está Jesús en este texto? John chapter 10, verse 14 and 16. Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Jesus speaking to the Pharisees, Jesús hablando a los fariseos, he gives them this parable, or this analogy Él les da esta parábola or analogy o analogía of him being the shepherd de Él siendo el pastor and him being the shepherd of his sheep. y Él siendo el pastor de sus ovejas. And in verse 14, as he's speaking to the Pharisees, Y en versículo 14, mientras Él habla de los he fariseos, says, Él dice, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. And the main verse, verse 16. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. Y el versículo importante, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesus is prophesying about the inclusion of the Gentiles into his fold. Jesús profetizando la inclusión de los gentiles a su rebaño. We know that when Jesus was brought down and came to start his ministry, Sabemos que cuando Jesús fue enviado y comenzó su ministerio, his focus was to bring salvation to the Jews. su enfoque era traer salvación a los judíos. But because the Jews rejected him, Pero porque los judíos lo rechazaron, God turned his face to the Gentiles. Jesús ahora se volvió a los gentiles. God turned his face to those who were not of Jewish descent. Mostró su rostro a los que no eran de descendencia judía. And through the cross and what Christ did there, Y a través de la cruz y lo que Jesucristo hizo en ella, salvation is now available to all Gentiles and Jews. ahora la salvación está dispuesta o abierta para los judíos y no judíos. Y'all a little too quiet for me. Para mí ustedes están un poco callados, For I don't think iglesia. anyone here is of Jewish descent. Yo no creo que ninguno de ustedes es de descendencia judía, But because God's love and mercy for all of us, pero por el amor y gracia de Jesucristo He por extended nosotros, salvation not just to the Jews, Él extendió la salvación no solamente a los but judíos, to each person that's in this room right now who is a Gentile. sino que también a toda persona que se encuentra en este lugar que son gentiles, And that He must bring them also, que también tendría que traerlos. and they will listen to His voice, Escucharán su voz, signifying that they will be aligned with His teachings and His word. significando que van a estar en línea con sus enseñanzas y su palabra. And that because of that, there will only be one flock Y a través de eso solo hubiera un rebaño and one shepherd, that is y un Jesus. solo pastor, que es Jesucristo. Not mattering if you are Gentile or Jew, No importando si eres gentil o judío, if you're male or female, si eres hembra o macho,
macho. If you're rich or poor, Si eres rico o pobre, we are one flock under one shepherd. somos un rebaño bajo un solo pastor. And if we are under one shepherd in one flock, Y si estamos bajo un solo pastor y somos un rebaño, then there needs to be unity among that flock, entonces church. tiene que haber unidad en ese rebaño. That whatever opposition might come, No importando cuál oposición venga, whatever righteous opposition or correction may come, cualquier oposición justa o corrección que venga, whatever accountability that you may be held towards, o que tenga que usted rendir cuentas, it is to make sure that the unity continues and persists through it all. es para asegurarse que la unidad se mantenga y persevere a través de todo. For Christ makes it very clear here, church, Porque Cristo lo hace muy claro aquí, iglesia. there needs to be one flock Tiene que haber un solo rebaño under one shepherd. bajo un solo pastor. And in Acts chapter 2 it says one accord. Y en Hechos 2 dice un solo acorde. And Paul says to the Galatians nothing was added to him, Y Pablo en Gálatas dice que nada fue añadido a él, for all was in unity, church. porque todo estaba en unidad, My iglesia. encouragement to you today, Mi motivación para ustedes let es there always be unity among the brothers and que sisters, siempre haya unidad entre los hermanos y hermanas, regardless of the correction that you might no receive, importando la corrección que reciban, the opposition that may come to you face to face, la posición que se encuentre usted cara a the cara, accountability that might make you feel that you are being challenged. o cuando tengan que rendir cuentas y usted siente que están siendo reprendidos. Amen. If it aligns with these scriptures, Si está en línea con las escrituras and if it aligns with the teachings of Christ, y está en línea con las enseñanzas de let us Jesucristo, lean into it and surrender and submit to it. sometámonos a ellos, For it will bring more unity to us as a church. porque va a traer más unidad entre nosotros, iglesia. A righteous opposition. Una posición justa. Stand up today, church. Pónganse de pie, iglesia. A righteous opposition. Una posición justa. One flock, Un rebaño, one shepherd, un pastor, one spirit, un espíritu, one mind, una solamente, one accord, un acorde, all in unity. todo en unidad. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word.